Con su venia, señor presidente, distinguidas legisladoras y legisladores, funcionarios públicos, especialistas y colegas de la sociedad civil, estimados integrantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña a través de redes sociales y medios digitales, señoras y señores. Acudo ante esta soberanía consciente de la relevancia histórica que tiene el proceso deliberativo que ha convocado a decenas de mexicanas y mexicanos en las últimas semanas para discutir en torno a la iniciativa de reforma eléctrica que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso. Me mueve la convicción de que quienes acudimos a debatir nuestras ideas en este recinto lo hacemos con la claridad que nos dicta nuestro conocimiento, la lucidez que nos brinda la experiencia y la rectitud que demanda nuestra ética. Asisto convencido de que mi voz representa a la de millones que cuestionan la iniciativa. Vengo aquí a nombre de mi hija y mi hijo y las generaciones más jóvenes para que su voz reverbere frente al testimonio de la historia en un debate que impactará sus vidas y las de sus descendientes cuando todos los aquí presentes ya hayamos partido. Como parte de mi quehacer académico, he estudiado con sigilo la historia económica de nuestro país, a fin de entender los fenómenos que explican la dinámica de los ciclos económicos y cómo las decisiones de política económica, más allá de sus buenas o malas intenciones, inciden sobre el bienestar de millones de personas. Es necesario recordar que pese al intento de muchos por generar discordias discursivas, existen valores que trascienden a las ideologías. Uno de esos baluartes tiene que ver con nuestro marco de responsabilidad fiscal. Me atrevo a afirmar que no existe un solo representante en esta soberanía que no comulgue con los principios de responsabilidad en el manejo de nuestras finanzas públicas. Quizá lo que nos distinga está en las herramientas que podemos diseñar para ello, pero no en el objetivo principal. Mi generación y la de mis padres atestiguaron dos crisis económicas severas que tuvieron origen en un manejo desordenado e inadecuado de las herramientas de conducción de la política fiscal. Como partícipes de esta trágica herencia, tenemos como responsabilidad no abandonar los principios que como sociedad hemos construido en las últimas 2 décadas. Y por esos principios me refiero al conjunto de mecanismos de rendición de cuentas, de pesos y contrapesos, de reglas, de herramientas de administración de riesgos, de señales de conducción adecuada de las finanzas públicas, así como el cumplimiento de metas fiscales. Por favor, regresamos a esa diapositiva. No obstante, y pese a lo contundente que resulta la evidencia sobre el valor de preservar finanzas públicas sanas, la iniciativa de reforma eléctrica que hoy se analiza en el Congreso presenta severos riesgos para la política fiscal de nuestro país. Esto es, porque podría incrementar las necesidades de financiamiento del sector público y con ello su deuda. Englobaré los riesgos que mi experiencia académica y mi quehacer como servidor público me permiten identificar en 4 grupos: los costos de generación, la determinación de precios, la inversión física y el pasivo laboral. Con respecto a los costos de generación que podemos ver en la lámina que se proyecta, resulta fundamental que la iniciativa de reforma establezca propuestas concretas sobre las tecnologías de generación que se planean impulsar, ya que el costo de sus insumos incidirá sobre el balance financiero de la CFE. De ahí que se requiere entender las herramientas de administración de riesgos para enfrentar la volatilidad en los precios de dichos insumos. Los sistemas eléctricos a nivel global requieren el uso de diferentes tecnologías y están expuestos a costos en sus diferentes etapas productivas. El marco de responsabilidad fiscal de nuestro país contempla entre los usos prioritarios de los ingresos excedentes el monto necesario para cubrir costos adicionales en los combustibles de generación cuando estos ocurren. Tan solo en 2021, el crecimiento observado en los precios de hidrocarburos como el gas natural, el combustóleo o el diésel contribuyeron a que la CFE gastara 262,000 millones de pesos en materiales y suministros para su operación. Pasamos a la siguiente, por favor. Otro aspecto crítico es el impacto que tendrán las nuevas reglas de despacho del mercado eléctrico mayorista
sobre los precios marginales locales y estos, a su vez, sobre las tarifas eléctricas. El Estado mexicano tiene como asignatura pendiente la implementación de una metodología de determinación de tarifas que reconozca todos los costos de la cadena productiva. Pero en vez de avanzar hacia un escenario en que los precios de la electricidad reflejen fehacientemente el costo social de producirla, las reglas implícitas en la iniciativa que está a discusión repercutirán en la necesidad de mayores subsidios de parte del gobierno federal. Si dicho apoyo, como podemos observar, CFE no habría cumplido con su meta de balance financiero en años previos. La iniciativa, lejos de romper con este ciclo vicioso que consume recursos públicos, refuerza el conflicto. Pasamos a la siguiente. Ahora, suponiendo que se eligen las tecnologías de generación más adecuadas y las reglas de determinación de precios resultan eficientes, es indispensable preguntarse cómo se van a financiar los recursos para la inversión del sector. Si se espera que la industria opere en torno a y para la CFE, sus necesidades de financiamiento crecerán al menos en la misma proporción. Las cifras de inversión pública en 2021 para la CFE acumularon poco más de 41,000 millones de pesos, un séptimo de lo que representa Pemex. El gobierno que presentó esta iniciativa analizó las restricciones que impondría a una de las industrias más dinámicas si la limita al presupuesto del sector público. No olvidemos que no existe un solo proceso productivo de bienes o servicios que no dependa del consumo de electricidad. Por ello pregunto, ¿qué estrategia de endeudamiento tiene planeada la administración si, como observamos, el sector se encuentra estancado pese a los esfuerzos presupuestarios de la CFE? Poseen diferentes alternativas, pero a través del marco regulatorio han prescindido de la asociación con el sector privado. ¿De qué forma atenderán estas necesidades y a qué costo financiero planean hacerlo? La siguiente. Como cuarto punto, quiero recalcar que una empresa pública más activa requerirá más personal. ¿En qué condiciones contractuales se planea hacer la expansión de la fuerza laboral de la CFE? Tenemos que incorporar al análisis los beneficios asociados a las pensiones y jubilaciones, pues son costos fiscales a cargo de las generaciones futuras. Al tercer trimestre del 2021, el gasto de la CFE en remuneraciones, prestaciones de personal y el costo de beneficios a empleados totalizó más de 82,000 millones de pesos. La siguiente. Durante 2021 advertimos, como ya ocurriera en 2020 y 2019, que la ejecución de la política fiscal ha tenido que renunciar una y otra vez a alguno de sus objetivos. En una política que resulta más bien draconiana, el gobierno ha sacrificado todo lo que estuvo a su alcance para apoyar la posición financiera de Pemex. Mientras este esfuerzo se pudo soportar con la dependencia de otros recursos, como los fondos de estabilización, se minimizaron los daños. No obstante, ya en 2021, la CFE se vio envuelta en una paradoja de tres venenos. No necesitamos acelerar los tiempos para descubrir quién de estos tres actores se beberá primero la cicuta. La siguiente. La iniciativa atraviesa tres aspectos clave para el futuro de nuestro país y cada uno de ellos incide a su vez sobre la política fiscal y su fortaleza para contribuir a la estabilidad de nuestro país. Me refiero a las ventanas de crecimiento que nos ofrece el TEMEC con relación a la atracción de inversión en diferentes industrias. También a las calificaciones de deuda, sin olvidar que CFE, hoy por hoy, a diferencia de Pemex, es un emisor con grado de inversión y esa categoría está ligada a la fortaleza del gobierno federal. Finalmente, y no por resultar menos valioso, hay que recordar que los mercados financieros transitan de forma acelerada a la adopción de principios ESG, cuyo enfoque resalta la sostenibilidad de largo plazo en proyectos productivos y, por ende, a la fortaleza de los ingresos que el gobierno puede capturar a través de su sistema tributario. Nuestro compromiso, si existe, debe estar con el futuro de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Está en nuestras manos heredar una contrarreforma que destierre los principios de responsabilidad fiscal que como sociedad hemos construido por décadas o
si así se decide, una reforma que garantice una evolución de las finanzas públicas con apego a los principios más elementales de sostenibilidad. Es cuanto.